Juan, gracias a vos por recibirlo y por esto, por darnos la posibilidad de contar en lo que estamos trabajando. Bueno, vamos a hablar de algunas cositas que ya hemos hablado con colegas tuyos, por ser esto, por ser justamente los presidentes de bloque, pero me gustaría tu visión al haber vos estado en otros consejos deliberantes, haber tenido relación es una continuidad, pero con otros funcionarios, tener una experiencia a nivel de un ministerio nacional. ¿Cómo viviste todo lo que ocurrió en este último mes y medio en el Consejo Deliberante? El repudio generalizado a la figura del intendente, el tema tierras, pero informe de tierras que vos te excusaste por una cuestión de algún vínculo, de trabajo, que ahora después si querés lo explicás, pero bueno, son todos temas que uno da la sensación se llegó a tanto, quizás en muchos de los casos, pudiendo haberse solucionado antes, pero se han hecho conflictos, las relaciones entre lo que es el gobierno municipal, decíamos que ha logrado algo loco, ha unido a toda la oposición. Hay un poco o ha de esa. incolumnado a toda la... con un bloque propio prácticamente atomizado, detonado y sin peso. Esto es una realidad, esto lo hemos hablado hasta con la misma presidenta de bloque. Creo que como alguna vez hablamos, Juan, yo viví este proceso como algo positivo. Me tocaron 4 años de concejal, de una oposición en un consejo con un quórum y una mayoría propia, que la verdad que no daba margen para ninguna posición y sobre todo para lo que nosotros siempre entendimos que fue la impronta que hemos tenido en nuestro bloque en el FR local, que tiene que ver con escuchar al vecino, con el diálogo, con los consensos, con la idea de aportar proyectos que en definitiva hagan el beneficio de 9 de julio, nuestro proyecto de 515, las 15 esquinas de las 500, aportando herramientas, la Oficina de Estadística y Censos. Todo esto apuntaba a entender que lo que hace falta es el diálogo, es el consenso, es escuchar al vecino, para en definitiva aportar a un proyecto común. Y ahí es donde encajo esto que vos me estás planteando, que yo esta nueva etapa la sentí en forma positiva porque esta nueva composición me parecía que iba a generar que todos tengamos que tener esta posición que creo que siempre tuvimos, que es la del diálogo, la de escuchar si el otro tiene algo positivo para aportar, para trabajar. Y es ahí donde la realidad de los últimos meses muestra que no se da, porque en alguna medida el oficialismo no busca estos consensos. Me parece que sigue seteado en su lógica de yo voy a hacer lo que yo quiera, estrictamente en los temas que me interesen y de la forma que me interesa. Pero sin la fuerza de la mayoría. Pero sin la fuerza de la mayoría. Entonces, eso le da visibilidad que los que trabajamos de otra manera, ahora podemos hacer escuchar nuestra voz y podemos imponer sanamente esta nueva composición que los obliga a repensar. Y en el repensar está la de aportar las herramientas que podemos aportar y al mismo tiempo también poner un límite y decir, no, mira, esto no, esto sí, en esto hay muchas cuestiones que no tienen que ver con que esté bien o que esté mal, tiene que ver con percepciones, con contextos. Un claro ejemplo de esto fue el aumento de tasas de 2 meses atrás, que no dimos no porque no pudiera haber técnicamente capacidad para una tasa, sino por entender que no estaba dado el contexto, que estábamos en el medio de un tornado, que la sociedad estaba pasando un momento muy difícil, que se tenía que acomodar su economía y entender que no era el momento. Entonces, eso antes no ocurría. ¿Por qué? Porque no importaba cuál era nuestra percepción, cuál era el momento. En definitiva, de los concejales que representan a la comunidad. ¿Por qué? Porque lo podían imponer. Ahí es donde me parece que es el oficialismo que tiene que hacer esta nueva lectura. Porque si no, también, por otro lado, digamos, en la oposición no estamos todos unificados. Somos todas sectores de distinto espacio. Ahora, ¿cómo puede ser, y le planteo a la comunidad, que todos estamos de acuerdo menos un sector que es el oficialismo? Bueno, me parece que algo debe cambiar, que deben escucharnos y en definitiva trabajar en lo que es lo mejor para los julienses. Me parece que eso es lo que hace que tal vez ahora sea distinto. ¿Por qué? Porque no tienen la mayoría para imponer, sino que tienen que proponer y convencer, y es lo que no están haciendo. ¿Y crees que eso se está dando? ¿Se va a llegar? Espero que así sea. Nuestra voluntad está planteada desde un principio, por eso ahora, la semana pasada, aprobamos también el aumento de tasa. ¿Por qué? Porque es razonable también, porque sigue acumulándose inflación, porque hay que permitir gestionar y lo hacemos. Y acompañamos todo lo que hay que acompañar. Pero bueno, también bajo la perspectiva de poner blanco sobre negro prioridades. Y ahí es donde me parece
que hay que trabajar por otro proyecto. Algunos, yo en particular, quiero un 9 de julio distinto. Creo que 9 de julio, que tiene la característica y la particularidad de una dinámica y donde se ha dado siempre una sinergia entre lo público y lo privado, el sector público y el sector privado, que siempre tiró para adelante y que nos llevó a ser lo que la sociedad identificó como la perla del oeste. Bueno, eso es creo que hoy estamos en un momento donde la perla ha perdido algo de brillo. Y no tiene que ver con el sector privado. Me parece que el sector privado sigue siendo pujante, el 9 de julio tiene su industria muy particularizada y atomizada, tiene el campo, tiene toda una serie de circunstancias que tira para adelante y que requiere un sector público, funcionarios públicos que acompañen ese proceso. Ahí es donde me parece que hay una diferencia. Nosotros trabajamos para eso, entendiendo que hace falta otra cuestión. Hace falta un 9 de julio que planifique. No podemos seguir pensando un 9 de julio, no podemos pensar un desarrollo del sector privado y al mismo tiempo no tomar ninguna medida para poder desarrollar un parque industrial, para ordenar el tránsito que hablábamos un poco fuera de cámara, como una necesidad de reorientar la ciudad, darle todo un nuevo flujo. No podemos seguir demorándonos en el basural. Todo eso son cuestiones que requieren planificación. Y ahí es donde me parece que hay que hacer un foco, ahí es donde me parece que la sociedad está apoyando. Por un lado, nos está pidiendo que escuchemos, que veamos cuáles son sus inquietudes y al mismo tiempo que tomemos medidas que planifiquen. No podemos seguir estrictamente arreglando baches desde el municipio o arreglando plazas. Me parece que el sector privado, la pujanza, lo que ha hecho siempre tan destacada el 9 de julio, necesita de un sector público, de funcionarios que estén a la altura de las circunstancias y puedan planificar. Bueno, eso me parece que es el desafío y ahí es donde tal vez aún desde el Consejo tiene que haber esta mirada. ¿Y cómo viviste vos este incidente que pasó hace unas semanas? Y lo traigo ahora, digo, porque ya no lo hemos hablado con Malis exactamente, porque hemos hablado con todos los demás, por lo que expliqué antes, pero este hecho de lo que pasó con el presidente del Consejo, con el tema de presentación de la denuncia, que se las voy a mostrar antes, no... Bueno, ahí tenés porque vos estás en la comisión de legislación, ¿no? ¿También? Exacto. Sí, sí. Este incidente se dio en la Interbloques. Claro. En la comisión de Interbloques, Sí, no sí. en la comisión de legislación, no en una comisión puntual del Consejo, sino Bien. en la Interbloques, que es Sí, la pero tengo previa. entendido que la de legislación es, como son casi todos Sí, abogados, abogados. decir, bueno, como es una denuncia que presenta el cuerpo, Exacto. no es un bloque que la presenta, es el cuerpo. Es el cuerpo. Entonces, sí, bueno, antes de presentarla, veámosla nosotros. Una cuestión exacto. que se había acordado, tengo entendido que se había acordado, y ahí después, al no cumplirse eso, es que Exacto, surgió toda esa situación. Sí, incómoda. mira, es esto que estás hablando. La denuncia es una denuncia del cuerpo como tal, y por ende es lógico que el cuerpo la conozca para después de hablarla. Pero sobre todo, insisto, es romper con el esquema de diálogo y de escucha necesario. Decir que se va... en el Consejo nos conocemos todos, el 9 de julio nos conocemos todos, y si nos comprometemos previo a presentarlo, transmitirlo al resto del cuerpo para ver qué opina, es de muy mal tino ir y presentarla, de propio pie ya la presenté. Sobre todo en un tema que genera sutilezas, perspicacias, me parece que eso es lo que no tiene que ocurrir. Ahí es donde te digo, donde veo que no sé si el oficialismo está entendiendo que necesita dialogar. Necesita dialogar. Y en el diálogo también se construye desde la confianza. Entonces, también si voy a dialogar, pero después voy a hacer lo que quiero, por detrás sí genera desconfianzas. Creo que algunos otros concejales ya escuché los testimonios, mostraban que esa no es la actitud o la conducta con la que se puede llevar adelante un diálogo constructivo. Me parece que eso es lo más triste de la circunstancia. Más allá de que después la denuncia esté bien o mal presentada, que el contenido jurídico de la denuncia esté bien o mal presentado. Que en definitiva era eso, a ver qué dice, exacto, cómo la armaron. Bien, 10 puntos. Ve que dice 10 puntos, lo que sea, pero importa la escucha al otro, pero la escucha, insisto, pero la escucha atenta, no la escucha formal. Me parece que la sociedad nos está pidiendo esto. Nos está pidiendo que dialoguemos, que tengamos... No puede ser que todas las ideas sean buenas o malas según de dónde venga. La oposición no tiene ningún proyecto, nada que es positivo para la ciudad. Bueno, me parece que esto no funciona así. Y sobre todo cuando administras crisis. Porque compartimos el diagnóstico que hizo la intendenta en la apertura de sesiones. No se está administrando riqueza. A María José no le toca el municipio que
que le tocó a Mariano. El municipio, la ciudad, la realidad, el contexto. Le toca otra, necesita sumar. Entonces me parece que es momento de que preste atención y que vea qué tienen para aportar los demás. Contame y contanos a todos qué significa, qué implicancias tiene una de las cuestiones que pasó en la última sesión, que es la no aprobación de la rendición de cuentas del periodo 2023. La no aprobación tiene que ver casualmente tiene una doble arista. Por un lado, una arista técnica, que tiene que ver con la parte contable de rendición de cuentas, si se gastó donde se decía que se iba a gastar. Y la otra es una cuestión política, que es otra vez donde el Consejo le está marcando que ni siquiera nosotros no podés estar de acuerdo o no estoy de acuerdo con el presupuesto oportunamente. Claro. Nosotros particularmente no estábamos de acuerdo, en su momento creo en la última votación no estábamos de acuerdo, digo nosotros porque yo no estaba, es el presupuesto que yo no voté, pero entiendo que el bloque no votó el presupuesto, pero hasta ahí es qué política va a llevar adelante el municipio. Y en el peor de los casos es su política. El problema es que la rendición de cuentas mostró que no se gastó ni siquiera lo que se dijo que se iba a gastar en el presupuesto, porque hubo un montón de partidas subejecutadas. Ajá. Y eso es lo que no puede ocurrir. Son muy atendibles, o sea, lo lógico sería que no se lleguen a cumplir determinados objetivos, porque en un proceso inflacionario, si no tengo los recursos, no me da y no puedo hacer lo que quiero. Lo que no puede ocurrir, sobre todo en un contexto inflacionario, es que uno subejecute el presupuesto. Pierde valor. Claro, eso no, pierde valor y habla de una subgestión, una no gestión. En definitiva, porque casualmente si me sobra puedo no gastar todo lo que tengo que gastar, pero si me falta, de mínima debo gastar todo. Lo lógico sería que se gaste más que lo que esté presupuestado. Y lo que ocurrió es que hubo subejecución, y eso en un municipio y una realidad, en una sociedad deficitaria, es inentendible. Es igual de inentendible que tengamos una crisis alimentaria monumental y tengamos 5 millones de kilos de mercadería sin repartir. Es la misma lógica. ¿Por qué? Porque más aún en un proceso inflacionario, porque si fuera que no lo gasté, pero va a tener un valor constante, puedo pensar que lo voy a gastar en el periodo siguiente. Pero el proceso inflacionario es criminal. Es lo mismo que hace criminal haber gastado a valores nominales de hoy $1 millón, que en realidad en términos reales es muchísimo más, en un edificio de San Cayetano, que es un edificio hermoso, pero que hoy no tiene un rendimiento funcional acorde a esa inversión, cuando tenemos escuelas que no tienen luz, no tienen gas, y más aún, y ahí volvemos a la no rendición de cuenta, es que gran parte de esa obra se hizo con fondos educativos. Entonces tenemos escuelas que no tienen luz, que no tienen gas y tienen situaciones deficitarias, y tenemos un edificio que no es un proyecto educativo, porque ahora es un polo de desarrollo socioeconómico. Entonces ahí hay otra... Sí, hoy es un Zoom. Hoy es un Zoom. Hoy es un Zoom municipal. Hoy para nosotros es una hermosa cáscara vacía, pero que no cumple la finalidad. Y ahí está... hasta ahora no se vio el proyecto original que tanto hablamos. Claro, que tanto no se vio el proyecto original, pero vuelvo a repetir, vos me preguntaste originariamente por qué no se aprobó la rendición de cuentas. Sí. Porque se hizo con fondos educativos. Y los fondos educativos deben ir, ¿a dónde? A la reparación de la infraestructura escolar. Yo he visto en las redes que algunos deciden, no, pero las escuelas son provinciales. No, las escuelas son provinciales, pero el fondo educativo viene al municipio, al consejo escolar, en definitiva debe ser gastado en las escuelas. La responsabilidad sobre la infraestructura escolar en gran medida es municipal, porque entran estos fondos. Fondos que se gastaron en un hermoso edificio, pero que no fueron a las escuelas. Por eso, entre otras tantas cosas, no aprobamos la rendición de cuentas. La consecuencia es que ahora no se aprobó en el municipio, que es la no aprobación política, y ahora debe ir al Tribunal de Cuentas, que hace una revisión técnico-contable. ¿Y qué puede pasar? Si no se aprueba o si esa técnico-contable... Puede aprobarlo, porque más allá de que no multas, ¿qué es lo que puede exacto, pasar? Puede generar sanciones a los funcionarios y a quien haya votado a la aprobación de si no se gastó donde el presupuesto decía que se tenía que gastar. ¿Cómo es la relación, más allá de todos estos hechos, cómo es la relación hoy por hoy con tus pares de bloque? Porque lo hablamos en la previa del comienzo de sesiones, uno imaginaba, bueno, fue un enero y un febrero intenso en actividad legislativa por distintos temas,
Pero uno imaginaba decir, bueno, hay mucho cacique, mucho, sí, que no está de relleno. No, claro. ¿Sí? No, pero es muy buena. Es muy buena, la relación creo que es muy buena, mejor dicho, es muy constructiva. Porque me parece que muchas veces nos acusaban eso en el Consejo, como hacer una escribanía o algo que no definía, no había, las voces no tenían representatividad y no tenían posibilidad de plasmar en algo su opinión. Y hoy eso se da, porque hoy tenemos que hablar, porque hoy tenemos que dialogar, hoy tenemos que ponernos de acuerdo. Insisto, creo que en eso en la oposición nos ponemos de acuerdo, aún con visiones muy distantes, pero cultivando esto que te decía que es la necesidad del diálogo y de los consensos. Y la verdad que nosotros nos sentimos muy cómodos en ese lugar, porque es la impronta que siempre tuvo el FR 9 de julio. Siempre tuvimos posiciones de consenso, siempre nosotros apuntamos a proyectos que tengan que ver con dotar a 9 de julio de herramientas para llevar adelante una gestión. Y bienvenido sea que la tomen. A ver, si no, tenemos que hacer el egoísmo de no presentarlas porque no somos gobierno. La iniciativa la herramienta del trabajo de las 515 de las esquinas, la oficina de estadística y censo, hasta la proyección de la oficina de tránsito a una dirección de seguridad vial. Bueno, todos nuestros proyectos apuntan a aportar herramientas y creo que es lo que acá puede generar una alternativa. Nosotros trabajamos para eso. Vos hablaste de muchos caciques, no sé si son caciques, son visiones. Cacique en cuanto a gente con experiencia, que sabés que tenés en el bloque tuyo, Sí, estás sí. vos, está Julia Crespo, lo tenés a Nacho Palacio, que lo tiene atrás a Moscato, un hombre con mucha experiencia legislativa. Lo tenés a Luis Mos también, que Seguro, está llevando seguro. mucho Yo creo también. pero aún te voy a hablar de nuestro bloque en particular, y me parece que es altamente positivo, porque nosotros tenemos, aún hablando del FR, propiamente dicho, el Frente Renovador propiamente dicho, Bueno, tenemos, perdón, yo lo Sí, dejé un sí, poquito de sí, lado sí. porque es presidente, pero Julio Bordone también. Por supuesto, pero nosotros tenemos claramente, y también tiene que ver con un proceso de autocrítica que hacemos. Nosotros desde la oposición tenemos que generar una alternativa, y la parte de la autocrítica es que no hemos logrado ser esa alternativa. Seguramente la gente no nos eligió como la alternativa, y desde ese lugar es donde más que nunca la autonomía, lo que cada uno tiene para dar, revitaliza el Consejo, porque siendo parte del mismo bloque, trabajando en conjunto, tenemos nuestra visión, nuestros proyectos, que venimos a aportarlo y a validarlo con la sociedad, con el deseo de que sea la alternativa, seguramente a futuro, pero dentro del marco de la unidad y del entendimiento que los distintos sectores, ni hablar los que forman parte de Unión por la Patria, ni hablar, somos parte de un mismo núcleo, pero también con los demás sectores. Hay un montón de proyectos que vos mismo lo resaltaste, que estamos trabajando muy bien con la Libertad Avanza, que son, digamos, si uno quiere, ideológicamente el otro extremo a donde estamos parados. Y también estamos trabajando con el radicalismo como nunca lo pudimos Igual Mos es hacer. peronista. Bueno, vos sos una persona que fue un compañero, pero no pasa porque Fue Frente Renovador también, en su momento, ¿no? Mos también fue Frente Renovador, sí. Pero no pasa por Sí. lo que fue o lo que hoy representa otro espacio, en definitiva, y también tiene compañera de bloque y lo respaldó y lo llevó a su lugar. Un montón de gente que opina distinto. ¿Eso hace que no podamos trabajar? Bueno, la pregunta es, ¿por qué todo el resto del arco, por qué el arco político puede trabajar en consumo para lo que considera que es mejor para el 9 de julio y no lo puede hacer el oficialismo? Me parece que ahí está la esencia. ¿Y por qué crees? Porque vemos también muchas cuestiones que vienen apareciendo y vos decís, a ver, son cuestiones que por ahí vienen de la gestión anterior, que empiezan a surgir, explotar, llamar, poner el término que quieras, se empiezan a visibilizar o empiezan a generarse problemas, pero vienen de la gestión anterior. Sí, Es la posición misma gestión. incómoda que tiene, está bien, a eso iba a decir, bueno, de la cual María José y gran parte esencial. Bueno, entonces esa incomodidad ¿qué genera? ¿Por qué surgen ahora? Mira, yo creo que es un poco, ahí está un poco la explicación. Primero esa indefinición, esa falta de reconocimiento a ser parte de. Porque me parece que María José y la gestión actual intenta como desconocer, negar a su antecesora, a Mariano como tal, digo a la gestión. Claro, sí, eso por un lado. Y por otro lado es,
Por un lado eso, y por por otro lado, lo que te demuestra que no es una gestión nueva, sino que es una continuidad. ¿En qué sentido? En que su mecánica de razonamiento, su estructura político-mental sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque si fuera una gestión nueva y realmente fuera distinta, debería entender que debe acudir a los consensos. Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no es una gestión nueva. Porque es una clara continuidad. Y entonces se sigue manejando con la misma lógica de la gestión Barroso, que era que podía imponer. Lo entiendo, pero me pongo de este lado y digo, no la veo tan necia a María José para darse cuenta que el escenario es distinto. No es una cuestión de necesidad. Y volvemos al principio, es decir, no tengo mayoría, no tengo cuestiones que sí tenía la gestión Barroso, que le permitía quizás otro manejo. Hacer ese y otro manejo. No es una cuestión de necesidad, es una cuestión de perfil, es una cuestión de identidad, es como sienten la política, y ahí es donde para mí está el engaño a la sociedad, es haber replanteado que era algo distinto cuando no era algo distinto, es una continuidad. Es más fácil, me parece, o sería más honesto intelectualmente, reconocerse una continuidad y generar esa situación, y desde ese lugar ver si su manera de entender la política camina o no camina. Porque puede decirnos lindamente que yo voy a apelar a los consensos, pero después no hacerlo. ¿Qué te marca si vos lográs consenso o no? ¿Lo que decís para la televisión o para la afuera, o si realmente tomás decisiones en consumo, si generás consensos? La realidad es que si vos tenés que definir a la gestión de María José, no es una gestión de consensos, porque, como vos bien decís, parecería ser que hasta ahora no pudo sacar no pudo sacar grandes cuestiones en forma consensuada, más allá de las que, por una cuestión de buena voluntad, la oposición le haya acompañado, porque no es obstruccionista per se. Pero ante el menor disenso, cuando hay algún criterio distinto que tiene que ver, por ejemplo, con la oportunidad en el momento de aumentar una tasa o no, ahí dejamos de ser dialoguistas para ser obstruccionistas, para ser negacionistas. Bueno, esto es lo que no se permite. Insisto, el problema de esto está en no asumir que son una continuidad, que son las mismas gestiones. Todos tenemos que hacernos cargo de nuestro antecedente. Entonces no podemos hacerlo en la que nos conviene sí o en la que nos conviene no. Vienen las autoridades provinciales y pedimos cosas, pero al mismo tiempo criticamos la política general. No estamos de acuerdo, hacemos pedido. Irónicamente, el otro día presentaron un proyecto pidiendo por la reparación de las rutas nacionales y provinciales. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? No, pero es un cinismo bastante importante cuando al mismo tiempo después te mostrás que tu referencia política, que es Patricia Bullrich, es parte del gobierno y que el gobierno naturalmente pretende el exterminio y eliminación total de la obra pública. Entonces, es un cinismo pedir que se mantengan las rutas o que se haga la autopista cuando, por otro lado, apoyamos una gestión que no lo hace. Bueno, es una cuestión de definiciones. Me parece... Pero sigue siendo la referente Patricia, porque el otro día reasumió Mauricio Macri la presidencia. Sí, bueno, pero las referencias... Y la intendente estuvo en el Zoom. Sí, seguramente. Y ahora están Patricia y Mauricio están en lugares opuestos. Sí, bueno, pero el PRO no define eso. ¿Dónde está el municipio hoy? Pero también la primera foto que vi después de las elecciones fue la de María José con Patricia. Pero pasó un montón. Bueno, está bien. ¿Cuánto pasó en 6 meses a todo nivel? Está bien, María José, tengo entendido, aparte que es autoridad del PRO. Es vocal titular, si no vi mal por televisión, esa fue autoridad titular. Pero insisto, hay que generar definiciones. Entonces, porque hay muchas críticas que se amparan en, no, era problema de la gestión anterior. ¿Pero era gestión anterior o no era gestión anterior? No, ¿Te vas a pegar o no te vas a despegar? ¿Sos lo mismo o no sos lo mismo? Bueno, yo quisiera... ¿O hasta dónde te van con los trapos? Claro, bueno, yo lo estoy diciendo de forma gentil. Ahora, pero si te vas a asumir como una nueva gestión, ¿qué tenés que hacer? Hacerlo desde una mecánica distinta. Si tenés una nueva realidad, porque tenés una nueva gestión, propio de tus decisiones. Porque la decisión que hoy tenemos en el Consejo, la composición o las alianzas o acompañamientos tienen que ver con las decisiones que tomó en su gestión, ni bien ni mal. Yo no me voy a meter en la interna del radicalismo y el PRO, pero fue lo que decidió. Decidió ser pro en la gestión, decidió ser pro pura.
Ujú. Bueno, y PRO puro es el PRO con lo que importa, y ¿qué es? Que es una continuidad exacta de lo que era la gestión de Mariano Barroso. La gestión de Mariano Barroso no era una gestión pro-radical, pro-radical. No Era era una gestión juntos. pura PRO. Y tomó la decisión de ser pura PRO. Está bien. Sí, sí, una decisión, claro. Es una decisión. Yo creo que esa interna que hubo entre el radicalismo y el PRO fue una interna mentirosa respecto de la sociedad, porque le planteó a la sociedad que eran parte de lo mismo, que era una interna de una gestión de gobierno, y nos demostró desde hace 2 años y en la elección pasada, no, que eran 2 espacios políticos distintos compitiendo en un mismo sector, esperando generar la suma de uno y otro. Que fue un poco, que es lo mismo que pasó a nivel nacional. En las elecciones, hubo una elección de 3, ganamos la general, quedó el radicalismo, y después se juntaron, y hoy se juntaron. Pero asúmanlo, esto no es ni bueno ni malo, pero asúmanlo. Sobre todo asúmanlo para asumir que es una nueva realidad. Si no, vuelvo a la esencia de lo que... Pero acá no se juntaron. No, acá no se juntaron. Bueno, pero si es una nueva realidad, manéjense de esa manera. Pero si te querés seguir manejando como te manejabas cuando tenías 11 concejales de 18, y bueno, te va a pasar lo que te está pasando. Porque no vas a poder imponer, e insisto, aún en una actitud de acompañamiento. Bien. Bueno, lo que sea, de afuera está mucho más interesante. Sí, lo que pasa. Sí, guarda con eso, Juan, ¿eh? ¿Por qué guarda? Y porque insisto, lo que debería haber es una comunicación, es una comunión real. Lo que hay es un juego divertido para la política, pero no es lo que la sociedad espera de nosotros. No, pero está bien. Consensos. A lo que me refiero es, la sociedad decir, busca consensos. Se plantea algo y bueno, ahora están divididos. Hasta ahora viene resultando de esta manera, pero mañana puede haber un proyecto en el cual no estén todos tan de acuerdo y esté todo un poquito más dividido. O sea, están abiertas las posibilidades. Sí, es real que estamos divididos. Lo que no es bueno, cada es uno, sí. cómo divididos nos manejamos. Digamos, estando divididos, ¿qué es lo que hace falta? Diálogo, consenso. Y lejos estamos de tomar decisiones en base a consensos. Y el consenso lo debe buscar básicamente el que gobierna, sobre todo si lo necesita. Es lo mismo que nos pasa a nivel nacional. No hay búsqueda de consenso. Gobierna el que gobierna. Y necesita el consenso de los demás. Sí. Bueno, ahí es donde me parece que hay que dejar de victimizarse, que hay que dejar para ponerse en un plano superador, en un plano sobre todo de planificación. Insisto, yo quiero un 9 de julio distinto. Quiero que el 9 de julio vuelva a ser ese 9 de julio que brilla, que se destacaba, que tiene todas esas ventajas comparativas que le permite ser una ciudad diferenciada del resto. Para eso hace falta planificación. Planificación, estrategia. Y ninguno de los temas que requieren planificación y estrategia se pueden llevar adelante sin consenso. Porque la planificación implica políticas de acá a largo plazo. A largo plazo. Entonces no pueden ser estrictamente las que yo estoy viendo para la coyuntura que tengo hoy. Tenemos que ponernos de acuerdo. Yo quisiera... me tocó aún desde la gestión, cuando pude hacerlo, cuando tuve los contactos para hacerlo, y había que trabajar sobre la energía y poder destrabar las gestiones para que la línea 133 llegue a 9 de julio, lo hice, y esa es la actitud que quisiera ver, que no importa ahora si ahora gobierna, no me importa si ahora gobierna la Libertad Avanza, y hay que hablar con la Libertad Avanza, y si no les gusta hablar porque están peleados en la interna, no importa, hay que hacerlo. Si hay que trabajar para la electricidad de Quiroga, también la línea de 33, tenemos que trabajar. Eso fue un proyecto que nos quedó al borde de que se concrete, pero al borde, cuando digo al borde, se hizo el primer tramo hasta el triunfo, quedó el segundo tramo y se pierde porque no es del palo político. O tenemos que subirnos todos a ese proyecto y trabajarlo. Bueno, eso me parece que implica planificación. Nosotros trabajamos en esa línea, trabajamos en un proyecto político que nos permita recuperar el brillo al 9 de julio. Esperemos que todos caminen para hacer, y si no, es donde nosotros vamos a caminar. Gracias por venir. Gracias, Juan.